Muy buenos días, estimados estudiantes del tercero. Vamos a ver en Historia Universal, en esta oportunidad, el fascismo italiano. Fue una dictadura militar, burguesa, dirigida por Benito Mussolini, el Duce, al servicio de la burguesía italiana. El contexto en el cual surge el fascismo italiano fue en el periodo de entreguerras, entre 1919 a 1939. Fin de la Primera Guerra Mundial, comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es el contexto donde surgen las nuevas pugnas por el control del mundo, entre las potencias que habían sido derrotadas en la Primera Guerra y los que habían ganado la guerra en esa primera contienda mundial. Ahora, ¿cuál es el proceso del fascismo italiano? ¿Cómo se formó esta política de dictadura militar al servicio de la burguesía italiana, ¿no? En primer lugar, el Duce o Benito Mussolini va a organizar un partido político nacionalista, ¿no? Socialista, ¿no? Y llegó al poder con su marcha a Roma. 25.000 fascistas italianos, vestidos con camisas negras, marcharon desde Milán, norte de Italia, hacia Roma para tomar el poder. Y tomaron la capital, Roma, en 1922. En ese tiempo, Italia estaba gobernado por el rey Víctor Manuel III. ¿Y qué hizo Víctor Manuel, rey de Italia? Cede el poder a favor de Benito Mussolini. Entonces Mussolini llega al poder. Lo primero que hace es entonces inaugurar un gobierno de dictadura militar al servicio de la burguesía italiana. Pero Mussolini va a procurar de que Italia se recupere económicamente de los desastres que ha vivido en la Primera Guerra y de la crisis del 29, la crisis del capitalismo del 29. ¿Cómo lo va a hacer? Con su Carta de Lavoro. Carta de Lavoro, o sea, un documento de labor, de trabajo. Benito Mussolini, con su Carta de Lavoro, ¿qué hace? Limita todos los derechos de los trabajadores, como habíamos hablado en la clase pasada. En el fascismo no hay derechos laborales. Se aumenta la jornada de trabajo. Se disminuyen los salarios. Entonces, va a procurar formar el corporativismo, es decir, conciliar al empresario capitalista italiano con el trabajador obrero italiano. Y decir, la empresa es buena porque te da trabajo, así es que tú tienes que trabajar obrero porque tienes trabajo. Además, el empresario tiene que entonces pagarle al obrero, pero no como corresponde, sino mínimamente. Convivir era el objetivo de Mussolini entre empresario y obrero. Eso se llama corporativismo. Pero en verdad ambos tienen intereses muy opuestos. El empresario cada día quiere ganar más, con más trabajo de obreros. Y el obrero quiere trabajar menos, porque la paga no es como corresponde. Entonces, esos intereses son irreconciliables históricamente, pero con el fascismo se trata de conciliar a las clases sociales. Y el otro punto que hace Benito Mussolini es el Tratado de Letrán. En 1929 se da una alianza con la Iglesia Católica. Benito Mussolini entra en acuerdo con el Vaticano, con el Papa, y se crea la Ciudad del Vaticano, que pasa a ser un país independiente. Es decir, con el fascismo italiano aparece un nuevo Estado en el mundo, el Estado del Vaticano. Y ese Estado Vaticano, ¿cuál es su espacio? Solamente pues la Plaza de Roma, ¿no? La Basílica de San Pedro, nada más. Es el Estado más pequeño en territorio, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, derechos de los trabajadores están totalmente esquilmados.
¿no? En 1936 se forma el eje Berlín-Roma para la Segunda Guerra Mundial. Mussolini ordena la invasión a Etiopía, 1936. Estimados jovencitos, van a resolver 3 preguntas. ¿En qué contexto se dio el fascismo italiano? 2. ¿Cómo se formó el poder? ¿Cómo tomó el poder Mussolini? ¿Y qué fue la Carta Lavoro? La Carta Lavoro. Hasta ahí llegamos.